Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una clase importante de cómo jugar ajedrez a un nivel superior. Para jugar ajedrez a un nivel superior, tenemos que comprender cada jugada que hacemos. Tenemos que comprender desde la apertura, medio juego, final del juego, cada jugada que estamos haciendo y por qué la estamos haciendo. No tenemos que mover mecánicamente o porque tal jugada me gusta. Yo tengo que entender lo que estoy haciendo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El 24 de octubre va a haber un campeonato clasificatorio a nivel nacional. Pueden participar, ahí ya les envié la invitación. También ahí pueden leer las bases y si le interesan pueden ya prepararse, van a participar de todo el Perú. Entonces, por eso estamos haciendo estas clases de jugar ajedrez ya a un nivel superior. El ritmo de juego del torneo es 5 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Ustedes juegan 5 minutos para cada uno y 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada, así que van a tener más tiempo del que tienen. Vamos a analizar esta partida donde Magnus Carlsen, que es el actual campeón del mundo, derrota al ex campeón mundial, que es Viswanathan Anand. Viswanathan Anand juega D4 y Magnus Carlsen caballo F6. Obviamente esta jugada es para impedir que las blancas jueguen E4. Así que juegan C4, E6, para permitir el desarrollo del alfil. Y aquí pueden utilizar la defensa india de dama o la defensa nimso india. Caballo C3, alfil B4. Esta es la defensa nimso india, donde el alfil hace una clavada al caballo, impide que las blancas jueguen E4 porque aquí el caballo lo va a capturar. Ese es el objetivo de la defensa nimso india. ¿Por qué se llama defensa nimso india? Porque lo inventó Nimzovich, un jugador ruso, pero lo inventó en un campeonato cuando estaba jugando en la India. Por eso se llama Nimso India. F3 juegan las blancas. El objetivo es jugar de todas maneras C4. Por eso ha jugado F3. D5 para impedir que las blancas hagan la jugada E4. A3, obviamente para atacar al alfil. Y retroceder aquí, por decir, sería una mala decisión, porque miren, realmente ahí quedaría atrapado el alfil. Entonces tenemos que tener cuidado de no cometer esos errores. Ya, si juego alfil A5, pues no estoy jugando ajedrez a un nivel superior. Entonces tengo que evitar ese tipo de errores graves. Alfil por C3, me deshago de mi alfil. Y recuerden que en una apertura cerrada los caballos valen más que los alfiles. Así que la idea de las negras es mantener el juego cerrado para que no se sienta la ausencia de su alfil. Aparte que las negras tienen una mejor estructura de peones. Aquí tienen 2 peones doblados. Entonces, claro que las blancas en cualquier momento pueden desdoblar los peones, pero aquí queda un peón débil que pueden aprovechar las negras. C5, presionando. Si las blancas se les ocurre capturar aquí, digamos así, pues la dama sale aquí y miren, presiona tanto aquí y aquí. Así que uno de esos 2 peones va a capturar. Aparte que tener 3 peones en una columna, triple peones doblados, pues eso no sería una buena decisión. Así que las blancas deciden capturar. Capturan ahí también. Y aquí la lucha es sobre E4. Fíjense que las blancas no pueden hacer hasta el momento E4.
y se han retrasado en su desarrollo. No han sacado ni su caballo ni su alfil. Las negras están listas para hacer enroque. Así que solo juegan E3, C4, jugada muy importante porque bloquea al alfil. El alfil solo puede salir ahí. El caballo no sabemos por dónde saldrá. Podrá salir por aquí y luego mover a F2. Tienen un peón débil, retrasado, sobre el cual las negras pueden atacar. Se juega caballo 2, caballo C6, G4, pero están dejando un poco débil esta diagonal. El rey sigue en el centro, enroque corto para las negras, ya su rey está seguro. Alfil G2 y caballo A5. Buena jugada con el objetivo de meter el caballo a B3 y hacer un ataque doble sobre la torre y el alfil. Como vemos, las negras tienen sus piezas mejor ubicadas. Enroque corto, pero el enroque de las blancas está un poco débil. Caballo B3, torre A2. Ahora, mala decisión sería cambiar el caballo por un alfil. Si tú tienes una pieza en posición activa, en posición de ataque, bien ubicada, jamás le cambies por una pieza pasiva, indefensa, una pieza inactiva que no se ha desarrollado. Entonces recuerden eso, jamás cambien una pieza desarrollada por una pieza que no se ha desarrollado. Eso sería un grave error. Por eso estamos haciendo esta clase, jugar ajedrez ya a un nivel superior, comprendiendo lo que estoy haciendo, jugada tras jugada. B5, para defender muy bien al peón de C4. Aparte que fíjese que las blancas tienen 3 peones desunidos en el flanco de dama. Las negras tienen 4 peones totalmente unidos y eso es una gran ventaja para las negras. Caballo G3, A5, van a hacer una ruptura. Recuérdense, las rupturas son muy importantes para ganar ventaja. Fíjense que la torre está desprotegida, no coordina con ninguna de sus piezas. G5, caballo E8, y este peón se queda solo. E4, y ahora, en este caso, se justifica el cambio del alfil. ¿Por qué? Recuerden que el ajedrez tiene excepciones. Porque el alfil está defendiendo al peón. Entonces, cambio ese alfil para que en algún momento yo pueda con mi dama capturar a su peón. En ese caso sí se justifica. Vamos por C1. Por el momento no podemos todavía capturar a la torre. Así que van a jugar torre A6. El objetivo es pasar esta torre hasta G6 para que luego podamos capturar a ese peón. Ese es el objetivo. E5. Y caballo C7. Otro objetivo es, después de venir la torre aquí, el caballo puede venir ahí y ya tenemos cómo capturar a ese peón. F4, B4, esa es la ruptura que estamos hablando. Captura. Y bueno, lo defiende con el caballo para que el caballo pueda sostener. El objetivo es crear un peón pasado. Las negras ya tienen un peón pasado muy peligroso. Si captura aquí, igual van a tener un peón pasado. Los peones pasados pueden darle tranquilamente el triunfo. F5, B3. Ahí tenemos el peón pasado. Dama F4, caballo C7. El caballo tiene que venir para contener a los peones que quieren avanzar.
F6, G6, cerramos. La dama probablemente quiere venir aquí, luego aquí, y luego quiere dar un mate aquí. Entonces, las negras tienen que estar muy atentas a eso. Dama H4, caballo E8, y con esa jugada se evita el jaque mate en G7. Siempre tenemos que anticiparnos a las jugadas de nuestro oponente. Siempre tenemos que estar adelantados. Dama H6, B2, y ahora el peón está muy peligroso. Torre F4, B1. Ahora la pregunta es, ¿por qué avanzó? ¿Por qué no jugó la torre I para evitar, no? Porque el alfil iba a venir aquí, y igual voy a tener que sacar la torre, igual este peón hubiera coronado, ¿no? Y lo otro es que también la dama podía venir tranquilamente aquí y luego jugar ahí. La dama se sacrificaba y luego igual iba a coronar. No hay forma de detener a ese peón. Por eso jugó ahí. Así que jaque o caballo F1, dama E1, y con eso está evitando que la torre quiere venir ahí. Así que si la torre viene ahí, lo que van a hacer las negras van a sacrificar. Las negras van, ¿por qué? Tienen que sacrificar porque las blancas quieren dar mate aquí. Entonces, sacrifican. Y ahora ya tienen una torre de ventaja. Ya es cuestión de tiempo. Y por eso es que las negras se rindieron. Cuando las negras hicieron esta jugada, cuando las negras hicieron dama E1, las blancas se rindieron. Muy bien, entonces vamos a ver un video que nos enseña cómo jugar ajedrez a un nivel superior, evitando cometer errores. Presten atención, vamos a compartir la pantalla y el sonido. Del Mayweather Champion Chess Tour Gran Final, y estamos en la ronda número 3, primera partida, y verás a continuación un juego que trae consigo un remate extraordinario por parte del ganador. Por cierto, mencionarte que ayer el match entre Carlsen y Mamediarov lo terminó ganando Carlsen en los desempates, así es que lleva 2 victorias en 2 matches el campeón del mundo. Está a un nivel impresionante. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Maxime Vachier-Lagrave C5, defensa siciliana, su favorita, caballo C3, planteando la siciliana cerrada a Magnus, D6, Maxime, como buen jugador de siciliana Najdorf, espera llegar a ella por transposición, pero el campeón del mundo tiene otras intenciones y juega alfil B5 jaque, buscando entrar en estas formas modernas o novedosas contra la siciliana. Digamos que llegábamos a la Najdorf vía transposición mediante caballo F3, caballo F6, D4, C por D4, caballo por D4 y A6. Ahora bien, seguíamos en una siciliana cerrada clásica con jugadas como F4 o bien G3, pero bueno, hoy Magnus quiere cambiar y quiere también disfrutar. Y por tanto, lo hace con la jugada alfil B5 jaque. Continúa las negras con alfil D7, las blancas alfil por D7, jaque, dama por D7, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4. Y esto se convierte en algo muy similar a una siciliana abierta, pero la blanca sin su alfil de rey y las negras con una dama en D7.
Un híbrido bien interesante. Sigue la partida con E6 y ahora Magnus sorprende con B3, jugada que, de acuerdo a mi base de datos, jamás había empleado. La idea clara es jugar un alfil B2 y luego decidir si el rey se enroca en corto o en largo. Maxim prosigue con alfil E7. La partida entonces continúa con alfil B2, caballo F6, dama D2, enroque largo. El francés debe haber considerado que enrocar en corto sería algo desagradable debido a ese monstruo de las blancas allí en B2, así es que se ha decantado por el enroque largo. Magnus hace lo propio jugando enroque largo, D5, dama E2, metiendo rayos X con la torre en la columna D. Creo que es un buen momento para que apoyes este video. ¿Sed de dinero extra? Invierta en Coca-Cola, la compañía de bebidas no alcohólicas más exitosa del planeta. Con una pequeña inversión de tan solo Con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Prosigue el juego con alfil C5. Acá las negras tenían algo más interesante que esto, y era jugar caballo por D4, y tras torre por D4 entonces E5, y esto plantearía un verdadero desafío a las blancas, pues si retiran la torre, vendría un D4 que permitiría a las negras ganar mucho espacio, así es que lo mejor sería jugar torre por D5 entregando la calidad. Y luego de caballo por D5, entonces caballo por D5 y las blancas tendrían suficiente compensación, asociada a tener a ese ser mitológico allí en D5, totalmente inexpugnable, y que vale más que cualquier torre o alfil que tengan las negras, sin lugar a dudas. Podría esto continuar con un torre D1, F4 para abrir la diagonal al alfil de B2, etc. Con excelente juego para las blancas. Pero bueno, Maxim no entra en esto, sino que juega alfil C5, atacando al caballo. Entonces continúa Magnus Carlsen con caballo por C6, dama por C6, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, torre por D5, F3. Para nada la jugada más fina, aunque claro, tiene el factor humano de, digamos, luego de algunos cambios, probablemente en D1, que el peón de G2 no quede vulnerable. Ahora bien, la jugada más fina, en lugar de F3, era torre por D5, y esto proporcionaba ventaja a las blancas. Y digamos que luego de un dama por D5, entonces dama G4, y el peón de G7 caería irremediablemente, y con él también el peón F o H del rival, dependiendo de cuál opte él por defender, ¿verdad? Entonces dejaría indefenso al otro. Tú dirás... Y bueno, en esta variante ejemplo, en lugar de torre por D5, entonces, ¿qué pasa si E por D5? Bueno, más fácil aún para la blanca. Seguiría dama G4 jaque y el peón de G7 caería. Así es que torre por D5 era buen negocio para las blancas, pero bueno, Magnus no lo ha visto, ha jugado F3 y ahora Maxim F6, jugada que lucha contra el alfil blanco, pero que es algo pasiva. Fíjate que más difícil de ver, pero hay que decirlo, más activa y mejor, era la jugada torre HD8 y nota que tras alfil por G7, las negras logran juego activo con el interesante movimiento alfil A3 jaque y luego de rey B1, dama B5 intentando desviar a la dama blanca de la defensa de la torre de D1, así es que habría que jugar C4. ¿Por qué? Ya dije, en caso de dama por B5, sería una jugada muy indigna debido a la réplica torre por D1, jaque, torre por D1 y torre por D1, jaque mate. Así es que C4 habría que jugar, pero ahora existe esta secuencia. Torre por D1 jaque, torre por D1, torre por D1 jaque, dama por D1, dama G5, alfil B2, alfil por B2, rey por B2 y dama por G2 jaque con igualdad. Así es que torre HD8 era la más fina, pero incluso estos niveles son jugadas muy difíciles de ver. Y por tanto Maxim hace la humana F6 para que el alfil de B2 no golpee al peón de G7. Bueno, sigue esto con torre por D5, dama por D5, capturando con esta pieza y no con el peón
para no padecer con un peón aislado. Sigue esto con torre D1, dama C6. Y como las negras podrían expandirse con un B5, entonces Magnus juega A4 anticipándose la idea negra. Sigue la batalla con rey B8. Las blancas hacen lo propio, rey B1, E5. Digamos que esto clausura lo que es la inmensa diagonal A1, H8 para el alfil fianquetado de las blancas, pero lo que hace es debilitar algunas casillas claras. Así es que Magnus esto lo va a aprovechar, juega dama de 3, sigue esto con alfil E7, y esto es un error que permite a las blancas invadir territorio enemigo. Acá la jugada fina, difícil de ver, era alfil B6, y tras dama F5 para torre D7 vendría alfil C7, torre D7 y G6, y de momento todo en la posición negra se sostendría y en algún momento habría que meter la torre D8, ¿verdad? Pero bueno, alfil E7 lo jugado por Maxime Vachier-Lagrave, que es un error. Magnus se dispone a invadir las casillas claras que he dicho han quedado severamente debilitadas luego del avance 5. Y ahora A6, error mayúsculo que no atiende a la amenaza de torre de 7. Aquello se evitaba con alfil de 6. Y si dama E6 atacando al alfil, entonces alfil C7. Y ahora o se cambian damas o las negras podrían defenderse un poco mejor. Y en cualquiera de esos casos, las negras podrían resistir bastante mejor, valga la redundancia, que con lo jugado en la partida. Ese curioso A6 del francés. Así es que vamos con este movimiento. A6, una jugada bastante deficitaria por parte del conductor de negras. Y ahora H4. Magnus quiere jugar H5 y H6 para dinamitar, disgregar la cadena de peones negros en el hada de rey. Pero como dije, más exacto era jugar torre de 7. El alfil es atacado y tras alfil C5, por ejemplo, entonces torre por G7. Luego caerá el H7 y la posición blanca ya sería ganadora. Pero bueno, Magnus Carlsen demuestra que es humano, juega H4. Sigue esto con H5. Maxime se espanta con la idea de que las blancas avancen su peón H. Y esto solo lo deja peor. Ahora las blancas no perdonan. Torre de 7, juega Magnus. Torre E8. Las negras ya no aciertan a nada. Y bueno, ha llegado tu momento. Te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para Magnus Carlsen. La jugada es alfil por E5 jaque, bombazo. Responde el francés, rey A8. Fíjate que si ahora un F por E5, seguiría dama por E5, jaque, rey A8 y torre por E7 con una ventaja realmente suprema, ¿verdad? Es decir, si las negras evitan el cambio de torres jugando torre C8, por ejemplo, luego de un dama E4 habría que cambiar damas, ya que en caso contrario, si la dama se quita, podría caer un mate en B7 o bien caería el peón de G7. Así es que Existe una increíble forma de inversión que nadie parece conocer. Más de 4.200 personas dama por E4, torre por E4 y es un final con dos peones de ventaja y esto sería pan comido para el campeón del mundo, ¿no? Pero bueno, es por ello que luego de este alfil por E5, el francés no captura el alfil, sino que juega rey A8. Y ahora Magnus Carlsen juega torre C7. Y ante esto, Maxime Vachier-Lagrave abandona la partida, ya que al quitarse la dama que está amenazada, por ejemplo, supongamos un dama B6, entonces seguiría torre C8 jaque, torre por C8, dama por C8 jaque. Entonces, rey A7 y finalmente dama B8, jaque mate. Magnus Carlsen está demostrando un nivel superlativo en este torneo y en esta primera partida aplasta a Maxime Vachier-Lagrave. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión.
Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es importante que podamos a aprender a jugar un ajedrez a nivel alto, tanto en la apertura, medio juego y en el final de juego. Por decir, vamos a poner, por decir, un ejemplo, ¿no? Digamos que las blancas se les ocurre jugar ahí, ¿no? Digamos que las negras jueguen ahí. Ya, esta es una apertura que no es muy conocida, pero también se puede jugar así. Ya. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Envíeme al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas blancas en esa posición. ¿Qué jugada harían ustedes con piezas blancas en esa posición? Escriban al chat del Zoom. Vamos a ir leyendo las respuestas. Joffred dice capturar al peón, o sea, D4 por C5. Vamos a ver otras respuestas. Austin dice caballo F3, o sea, jugar el caballo aquí, F3. Así. Bueno, vamos a ver las demás respuestas. Alejandro dice caballo F3 también. Listo, vamos a ver las respuestas de los demás. A ver qué respuestas tenemos de los demás. Vamos a seguir leyendo las demás respuestas. Joshua dice caballo, Achiyuy dice caballo, a ver, Bianca dice caballo F3, Achiyuy caballo F3, Joshua caballo C3, Christopher caballo F3, Nicolás Rodríguez caballo F3, Carlos Tadeo caballo F3. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Los que todavía no han enviado sus respuestas, envíenlo. Arturo dice caballo F3, Han, caballo F3. Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Bueno, vamos a cerrar el chat del Zoom. Y vamos a ver las respuestas más exactas. Primero vamos a ver las respuestas que no son exactas. Caballo C3 no es lo mejor porque jamás debemos dar ataque a nuestro oponente. Capturaríamos con la dama y nos expondríamos a un ataque y perderíamos un tiempo. Así que caballo C3 no sería lo mejor. Capturar aquí también nos exponemos a que nos hagan un jaque
y luego la dama queda en una buena posición, ¿no? Y nuestro alfil queda un poco bloqueado. Aquí hay varias opciones. Una puede ser C3, cosa que si nos captura, capturamos con el peón. También puede ser E3, ¿no? Igual nos captura y capturamos. Y también puede ser caballo F3, porque si captura, capturamos con el caballo. Pero hay otra jugada que también podemos hacer, que es D5. Ya, esa es otra alternativa que se puede hacer. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy.